Bueno, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche, hermanos. Y vamos a tocar la palabra hoy en el libro o Evangelio de Mateo, capítulo 27, 1 al 5. Sabe que mucho preámbulo yo no doy porque mis mensajes muchas veces son largos. Espero que hoy no sea tan largo. Siempre agrego muchos versículos porque creo que me voy a quedar corto, pero después al final me sobran los versículos. Pero bueno, más vale tener por las dudas un respaldo de la palabra para poder explicar extensamente la palabra. Dice que Pablo exhortaba y largamente, con multitud de palabras, y muchas veces no usamos multitud de palabras en el sentido de que nos confiamos que, yo creo que si uno tiene abundancia de palabra, va a edificar mucho mejor al pueblo de Dios. Pero también entendemos la condición espiritual de algunos que no pueden soportar la palabra. En el caso del Señor dijo en el Getsemaní a los discípulos, no pudieron ni siquiera velar una hora conmigo. Pero en el caso de la palabra muchas veces no bancamos ni siquiera una hora de palabra, porque parece larga, parece pesada, como decía acá Lemuel. Y en realidad eso es porque no la soportamos. ¿Por qué? Porque ya está la incredulidad en nosotros, esa dureza, ese estupor, y el Señor nos quiere enseñar por cada pecado, por cada palabra, los pecados que tenemos. En este caso el estupor que tenemos, la incredulidad, como tocamos ayer, al sacrificio que tenemos incredulidad, que podemos salir del pecado, que podemos mediante su sacrificio en la cruz, que Él ya hizo la obra, pero sin embargo queremos hacer a nuestra manera, volvemos a nuestra manera, y entonces eso es lo que trae mucho tormento, mucho sufrimiento. Y en este caso, en Mateo 27:1, quiero tocar un tema que se había tocado la semana pasada, que me pareció muy propicio tocarlo. ¿Por qué? Porque es un tema que no se toca frecuentemente. Siempre tocamos el de humillate, la incredulidad, la opresión, el sueño, el cansancio, el aburrimiento. Pero hay un pecado, el de tormento, es el que casi no se toca, ¿no? Pero sabemos que el tormento está, pero quiero ir un poquito más allá del tormento. Y vamos a dar lectura para poder entender esto. Dice así la palabra: venida la mañana, todos los principales y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: no, a nosotros no nos importa, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esta palabra vemos como le dice que salió, fue y se ahorcó. Directamente voy a entrar a este versículo, que es el que quiero desarrollar, como muchas veces por el tormento. Y este pecado que quiero tocar es el remordimiento. Remordimiento por hacer malas cosas, que muchas veces tenemos, que nos sentimos culpables, pero sin embargo, como lo hizo Judas, acá dice que fue y se ahorcó. Y en lugar de muchas veces de confesar al Señor como tendríamos que hacer, sin embargo, por ese remordimiento, por esa culpabilidad, simplemente nos encerramos y empezamos a sentirnos más culpables, no merecedores de su perdón, y no se lo contamos a Dios, sino que se lo contamos al hombre. Todo el día está la lamentación cuando el Señor te dice como que hagas como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es nuestro Padre espiritual el que tiene que escuchar la queja, la lamentación, lo que nos salió mal. Pero digo también, no ganamos nada, hermano, con cosas que hemos decidido. Ya no podemos volver al tiempo atrás.
Y lo que salió mal, salió mal. A nosotros nos toca confesar nuestro pecado para que no nos trabaje acá la cabeza, para que no nos remuerda la conciencia. Y en esto es amplio el pecado. Pero, por ejemplo, ¿quién no ha tratado mal a un hijo? ¿Quién no ha decidido mal? ¿O ha hecho mal con su marido, con su mujer, un maltrato? Una palabra hiriente? Y entonces te sentís culpable porque te come en el pensamiento, te come en la mente Satanás, te va haciendo culpable, todo el tiempo te va acusando, actuaste mal, hiciste mal, y ese remordimiento está, ¿no? Pero vemos como acá Judas podía haber tenido ese tiempo, pero ¿qué pasó? Al pasar ese tiempo, como suele suceder, nos confiamos, vemos que estamos errando, pero no entregamos el pecado. Y por amor, en este caso, por la inducción de parte de los fariseos acá, que le dieron las 30 piezas de plata para que le entregue al Señor, vemos que después lo dejaron solo, desamparado, sin consuelo. Y entendemos que todo lo conseguido, pero mal habido, o sea, actuando fuera de la palabra, lo que produce es tormento. Y entendía esto, que acá Judas se atormentó tanto que al final fue, y como dice, se ahorcó. Acá dice, se ahorcó. Y así también las decisiones, hermano, que muchas veces traen turbación, tormento en la mente, es lo que te llevan a tomar decisiones erradas. Muchas veces estamos con el pensamiento que decimos, quisiera morir, nos queremos entregar al abandono, y esa es la muerte espiritual. Pero puede haber después el otro paso, que si no tomamos la humillación, no tomamos la cruz, no vamos humillándonos, nos puede llevar a la locura y finalmente a una decisión como la que tomó su Judas. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Porque suele pasar. Y estaba viendo una estadística, escuchen, que 700.000 personas se quitan la vida al año y van aumentando en la estadística los jóvenes. O sea que cada 40 segundos dice que se está sacando o se está quitando la vida una persona tomando esa decisión. O sea, van pasando cada 40 segundos que van pasando en mi prédica, vos tenés en cuenta que uno se está sacando la vida, que se está quitando. ¿Por qué? Por tormento, por desesperación, por no contárselo al Señor o no tener la palabra. Pero en sí nosotros tenemos las herramientas. ¿Por qué? Como Judas lo hizo, que tenía el Señor, en lugar de ir arrepentido al Señor, en lugar de confesarle que había errado, que había tomado una decisión errada, dejó pasar el tiempo. Y en este caso yo entendía, ¿no? Que, en eso de dejar pasar el tiempo, yo entendía que muchas veces va llevando a la más dureza. Pero Judas entendía que no estaba arrepentido por el hecho en sí, sino por las consecuencias en que llegó, la muerte del Señor. Y así sintió la culpabilidad, ¿no? Que muchas veces nosotros erramos en decisiones, pero el Señor está pidiendo el arrepentimiento en nuestra vida. El corazón arrepentido, ¿para qué? Para que el Señor perdone nuestros pecados, para que se lleve nuestra culpa. Y vuelvo a repetir otra vez, tal vez no se entendió muy bien, pero acá lo había notado. Judas se arrepintió porque vio las consecuencias, y hay que arrepentirse antes que vengan los daños irreversibles, en este caso la muerte del Señor. Pero ¿qué tal? Uno va haciendo mal y sabe que está haciendo mal, y por ejemplo tenés la muerte de un familiar. Cuando ves la consecuencia te arrepentís, pero porque ves un daño irreversible, algo que pasó que ya no tiene vuelta atrás. Y en esto yo me comparaba, ¿no? Porque la palabra y el Señor siempre va advirtiendo de los daños que podemos tener, te avisa y uno siempre deja pasar por alto, no se arrepiente de su andar, de su actuar, y en este caso, como siempre avisa del perjuicio, yo lo ponía en comparación con lo que pasó con mi mamá. A mi mamá, hasta que no la vi así, no escandalicé, no fui a los pies del Señor. Y eso después me sirvió de escarmiento, como para ver que el mal proceder, hermano,
muchas veces trae situaciones irreversibles. Consecuencias irreversibles, por lo cual está en tormento después. Y después sentí culpabilidad. Entonces, en la culpabilidad después ya no tenés autoridad contra el pecado. En el maltrato, cuando dice, por ejemplo, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Cuando dice, no exasperéis a vuestros hijos. Una vez que lo exasperamos, que lo tratamos mal, y que el Señor nos da la convicción del pecado y descubrimos que es un pecado, en lugar de confesar, lo que haces, te sentís culpable y ya después no querés corregirlo. No querés corregirlo, ¿por qué? Porque le hiciste daño la primera vez. Entonces yo entendía también, hermano, que muchas veces vamos con autoridad carnal, sin pedir al Señor la guía, tu presencia, Señor, que me impulse a corregir, Señor. Dame ese corazón arrepentido para que vaya con tu presencia, tu autoridad. ¿Y cuántas veces actuamos y decimos, no, estoy actuando según la palabra? La palabra me dice que tengo que corregir, fui y lo corregí, pero le hiciste daño. Y vemos que vos después ves el daño y te sentís culpable. Y al final eso te remuerde la conciencia, te trae remordimiento y ahí empiezan las consecuencias. Empieza a torturarte la mente y en eso es lo que tomás decisiones erradas. O vas a una muerte espiritual, o también podés llevar una consecuencia de ir a una muerte natural. Y en este caso entendía, lo de Judas lo llevó a la muerte, pero también estuvo la muerte del Señor. ¿Y cuántas veces, hermano, el Señor avisa, espíritu de muerte, espíritu de muerte, espíritu de muerte, corregí a tu marido, corregí a tu mujer, corregí a tus hijos, y uno no sabe qué decisión tomar, y lo tortura la mente, por el afecto, por lo que sea, y lo tortura la mente, y va trabajando la mente en las decisiones cerradas, y después lo que te trae Satanás es la cara del maltrato. La cara del maltrato. Cuando peleaste con tu marido, cuando peleaste con tu mujer, cuando tal vez le pusiste una mano encima, cuando con tu hijo le dijiste algo que le dañó el corazón y viste su cara, te sentís culpable. Te sentís culpable. Y eso es lo que lleva al remordimiento. Y yo creo que acá Judas le habrá jugado en contra de la misma manera, en el sentido que se sintió culpable de la muerte del Señor. Y vemos acá la palabra que dice en 1 Corintios 7:10, para apoyarnos en la palabra, el espíritu de remordimiento, sentirse culpable todo el tiempo, porque no hay persona, dice la palabra, que siempre haga el bien y que nunca peque. Vamos a errar porque vamos aprendiendo, pero no quiere que te quedes con eso que hiciste mal, con esa culpabilidad, el remordimiento, sino que te arrepientas, le pida perdón para poder actuar bien la próxima vez. Dice así la palabra, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza según el mundo produce muerte, dice, produce muerte. Entonces vemos acá la palabra, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces el Señor te quebranta, te produce la tristeza, pero para ir a los pies del Señor, para confesar ese pecado, para no sentir remordimiento, lo traté mal, le dije mal, actué mal, le pegué mal a mi hijo, porque estaba nervioso, nerviosa. Entonces te quedas con eso y después ya no lo puedes corregir y se te va de las manos. No puedes tener autoridad con tu marido, con tu mujer, no le puedes hablar de las cosas de Dios porque te sentís culpable. ¿Qué le voy a hablar de la Biblia? ¿Qué le voy a hablar de la palabra? Porque te acordás de la cara que puso y eso te hace sentir culpable. La cara de pobrecito, pobrecita, tu hijo, pobre, pobre, pobre. Y entonces ahí empieza a trabajar, empieza a carburar en tu mente Satanás y eso te impide ir al perdón. Todo el tiempo te sentís culpable, entonces ¿con qué autoridad vas a ir la próxima vez? ¿Cómo voy a actuar si la primera vez le dañé el corazón? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a encarar? Entonces empiezan los mismos, los agasajos con el pecado, ya no le querés decir nada, ya no le querés hablar de la palabra, ya no lo querés corregir a tus hijos. ¿Por qué? Porque te sentís el pecado de culpabilidad. Y eso está en nosotros, en cualquiera fueran las manifestaciones. El lamentarte, hermano, el lamentarse de todo el tiempo. Y dice la palabra también, en Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese
por su pecado. ¿Por qué te lamentás por el pasado? ¿Vas a resolver algo, acaso? ¿Por qué llevas esa carga? ¿Por qué no se la confesás al Señor? Eso te está diciendo la palabra. Laméntese por el pecado, por errar, pero le entregá la carga al Señor. Ahí en la cruz le entregamos la carga, pidiendo perdón, confesando con un corazón arrepentido. Y vuelvo a leer otra vez. La tristeza del mundo produce muerte, nos vacía espiritualmente, o no nos sentimos secos. Muchas veces nos sentimos infelices, atormentados, presionados, con dolor de cabeza. Eso es lo que produce Satanás. Y dice acá en el 11, he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Mostrarte limpio, que salgas limpio en todo asunto, en lo que pide cuenta, según la palabra. Dios te quiere sacar las culpas, acá, la mente, las culpas, ya lo hiciste, no hay vuelta atrás. ¿Cuántas cosas quisiera hacer ahora por mi mamá? ¿Cuántas cosas quisiera compartir con mi mamá? No hay vuelta atrás, ya está, ya se fue, es irreversible. Pero Satanás, la noche llega y pensamiento de culpa. Pensamiento de que veo su foto, veo sus videos y me hace llorar, me hace sentir mal. Pensamiento lo que una vez le contesté mal y pensamiento de culpa que me van comiendo la cabeza. Eso es lo que más me entristece a mí. Lo que más me entristece es el trato que tuvo con mi mamá, aunque muchos dicen, y pienso, y ella misma lo decía, que yo era buen hijo. Era buen hijo, pero no quita esa culpabilidad que me pone Satanás en las pequeñas fallas que todo hijo, yo pienso que lo tiene, toda persona la tenemos. Entonces me come la cabeza con eso, me come la cabeza, y pienso que a cada uno le debe suceder en algún área, y el que no pasó todavía eso es porque todavía no tuvo consecuencias irreversibles, irreparables. Entonces esto es lo que nos está señalando la palabra, porque tal vez uno no lo pasa con los padres, pero sí lo puede pasar con los hijos. En el tema que se van de la casa, se van mal, hay peleas, hay conflictos, y vos ves que tus hijos sufren, vos ves que tus hijos toman decisiones erradas, que se casan con una mala persona y que todo le va mal. Entonces ahí empieza el remordimiento. ¿Por qué no le pude dar la palabra? ¿Por qué no tuvo autoridad para corregirlo? ¿Por qué no tuve autoridad para predicarle? ¿Por qué se me fue de las manos? Y empezamos a ver, y uno empieza a sondear un poco y se empieza a dar cuenta por los frutos, como dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué se nos van de las manos nuestros hijos? Consejo le di, consejo le doy. ¿Pero por qué? Porque va con autoridad de hombre. ¿Le pediste perdón por eso? Nunca. Capaz que le pidieron perdón por la autoridad de hombre, la manera de hombre. Hicieron una buena decisión, le presentaron la palabra, oraron. Pero ¿le pediste? Voy con una autoridad de hombre y no con tu espíritu, Señor. Dame esa autoridad, Señor. Pero para tener autoridad de Dios hay que tener la presencia, hay que llenarse. Y ahí te va a dar. Y en eso está en la obediencia. Porque Dios te va a dar autoridad a medida que obedezca. ¿Y de qué me agarro acá la palabra? Filipenses 2:5, que Él dice que murió, sufrió muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde le dio la autoridad? Cuando obedeció, hermano. Cuando obedeció, tomó la cruz, le dio. Pero esa obediencia a la palabra, ese tomar la cruz, es lo que te va a dar autoridad. Y si no tenés autoridad, es porque justamente no estás tomando la cruz, no estás confesando, que lo estás haciendo a la manera de hombre, como para agradar al hombre, agradar a la iglesia, agradar a Dios. Sí lo estás haciendo, nadie niega, pero si no pedís perdón de esa autoridad de hombre, entonces lo estás haciendo a la manera de hombre, por más que sea la palabra, por más que sea la oración, lo que sea. Pero vos tenés que pedir perdón, Señor, tu presencia que me da autoridad. Y dice acá la palabra, en 2 de Samuel 17:3, otro caso. 2 de Samuel 17:3. Dice así la palabra: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo,
preparó su asno y se levantó y se fue a su casa en la ciudad. Y después de poner orden en su casa, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Vemos acá la palabra fue y se ahorcó. No le hicieron caso, no le obedecieron. Él daba consejo, era el consejero de David. Más tarde lo traicionó, pasó a ser consejero de Absalón. Y vemos que no siguieron su consejo, sino que tomaron el consejo de Usai y Arquita. Si usted lo lee en la historia, entonces dio un consejo errado. Y ese consejo errado de Usai y Arquita lo llevó a la derrota a Absalón. Y Aitofel, por experiencia, sabía que estaba dando un mal consejo, pero no tomaron el consejo de él. Y yo entendía acá, hermano, cuando uno traiciona en el sentido del camino, se apartó de David, es una tipología de la misma de Judas y el Señor. Traicionó Judas al Señor, traicionó a Aitofel a David. Y vemos cómo después le salió mal, no le salió nada, o sea, en tu mal proceder no te va saliendo nada, o sea, no le hicieron caso a su consejo. Y finalmente entendí acá cómo esto deriva cuando nos sale mal en el remordimiento y finalmente a la muerte. ¿Por qué? Porque no le salió todo lo que él planeaba. No le tomaron el consejo. Y Aitofel sabía bien de que si no seguía su consejo, David iba a ganar. Y David lo iba a mandar a matar. Entonces le habrá tomado la angustia y en esa angustia llegó a la decisión. Antes que me quite la vida a David, prefiero quitármela yo. Entonces así también, hermano, cuando actuamos fuera de la palabra, cuando traicionamos al Señor, cuando actuamos en nuestro propio consejo, lo que va a pasar, que te va a llevar la culpabilidad y vas a decir, me está saliendo todo mal, me quedé sin trabajo, me quedé sin plata, estoy enfermo de muerte. Antes que pase eso, antes que llegue a eso, porque ya lo estás viendo, mejor me saco la vida. No me quiero ver ahí enfermo, tirado en una cama. No me quiero ver sin plata. No quiero ver con mi familia destruida. Prefiero, antes de llegar a eso, sacarme la vida. Esto es lo que piensa un ser humano y lo que está enseñando acá la palabra de parte del ejemplo de Aitofel. Entonces, cuando habla de espíritu de suicidio, de muerte, acá viene todo por el remordimiento, por actuar mal, por irnos fuera de la palabra. Entonces, ¿por qué he hecho así? Seguramente Aitofel se acordaba de todo lo que compartió también con David, de cómo era su amigo, de cómo tenían batalla, de cómo le tomaba el consejo, y ya no sucedió así. Entonces, le habrá traído ese remordimiento también de esa vida pasada mejor, y esto es lo que le llevó, cuando no le salía nada, a tomar esa tamaña decisión, tremenda decisión de quitarse la vida. Y así también, hermano, cuando nos quedamos con el pecado, el remordimiento acá, eso es lo que influye, la locura, el tormento. Esas son las muertes espirituales que tenemos, aunque no lleguemos a la muerte natural. Pero la muerte espiritual, ¿qué tal? Cuando te dice, humillate nomás, reconocer el pecado y preferís la muerte en el sentido, me voy, no me quiero ver así, no me quiero, a ver, como muchas personas acá dicen, no quiero reconocer mi pecado, no quiero que me pisen la cabeza. No quiero que me usen. Antes de verme pobre, prefiero irme al mundo. Entonces esa es una muerte espiritual también. Una clase de decisión que te lleva a la muerte. Son decisiones erradas. Y así nos trabaja Satanás todo el tiempo para entregarnos a nuestro pecado. Dice así la palabra en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Hay muchos hermanos, o hay algunos tal vez, que en este remordimiento le está jugando en contra Satanás. Y como tienen tendencia a la tristeza, a la depresión, eso juega en pensamiento de muerte, de abandono de la obra. Entonces se siente culpable porque abandonaron a la familia, porque hicieron mal, actuaron mal. Bueno, entra eso. ¿Por qué actué así? ¿Por qué le dije así? ¿Por qué obré así? Entonces eso te lleva a la locura. Y bueno, primeramente a la queja, como lo hizo, en este caso, Judas. Pero la queja, ¿con quién fue? Con los fariseos. No con Dios. No entregarle las cargas a Dios. Entonces así actuamos muchas veces. Le contamos a uno, a otro, a otro, a otro.
porque estamos acá con el pensamiento de remordimiento. Actué mal, hice mal, te pones a llorar. En vez de llorar al Señor para que te sane el alma. Porque al hombre le puedo contar, pero el hombre no te va a sanar. El hombre te puede direccionar, puede orar por vos, pero el que tiene que tener un corazón arrepentido es uno. Y dice así la palabra, Apocalipsis 2:10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el diablo, el que acusa o acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el que nos acusaba o el que los acusaba. El que acusa continuamente a los hermanos. Vemos acá la palabra continuamente. Y así el diablo, hermano, su trabajo es hacerte sentir culpable, remorderte la conciencia. Pero hay un arrepentimiento que es para humillación, y ese es el que quiere el Señor. Para la confesión del pecado, te señala el pecado, sos culpable, sí, perdóname, Señor. Entrar en el quebrantamiento, pero contándole al Señor, no remordiéndote la conciencia, reteniendo acá, porque es una tortura a la mente, hermano. Que el diablo, ¿qué te va a decir? Quítate la vida, tomate un montón de pastillas, ahorcate, te va a decir. Pegate un tiro si conseguís un arma. Tirate abajo del tren. ¿Cuántas decisiones así, hermano? Que cruzan por la cabeza del ser humano. Y en eso de la humanidad que conté la cantidad de personas que se quitan la vida, ¿por qué va a exceptuar al cristiano? Sí, acá dice, acusa día y noche el diablo en su conciencia. Delante de Dios, sos culpable, sos un mal marido, sos una mala mujer, fuiste un mal hijo. A mí me acusa mucho en eso. No le diste nada a tu mamá. No le diste nada. ¿Qué le diste? Le diste preocupaciones, le diste tu miseria, te mantuvo hasta lo último. Eso es lo que viene mucho en mi mente, que no le pude dar nada, no le pude comprar nada, como tantos hijos que le compran a su madre. Y veía un testimonio de un exfutbolista que dice que su primer contrato, cuando fue, le dijo, no tenía ni siquiera heladera. Cobró y le pasó toda la suma, un montón de plata así. Y le dice, ¿a dónde sacaste eso, hijo? Pensaba que había robado. Le dice, no, mamá, me pagaron. Dice, me pagaron. Le habían pagado los premios de un campeonato que habían ganado. Y dice que fue y le compró una heladera a su mamá y todas las cosas que le faltaban, porque no tenían heladera. Y cuando lo contaba eso, se quebraba, este hombre se quebraba, lloraba. Y yo dije, yo ni siquiera eso, no le pude dar nada a mi mamá. ¿Qué le di? No le di preocupación, y eso me hace sentir muy culpable, porque por más que digo, fui un buen hijo, obediente, pero no pude sostenerme, no pude salir adelante en muchas cosas. Siempre preocupaciones, y eso es lo que me trabaja, y yo le tengo que entregar eso ahora al Señor, porque me hace dar cuenta que Satanás me remuerde mucho la conciencia. ¿Qué hiciste? Mirá, tu mamá se fue con preocupaciones, no resolviste nada de tu vida y estuviste estancado espiritualmente. Y así trabaja. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Culpable. En todo sentido culpable. En todo sentido culpable. No pudiste hacer nada. No serviste como hijo, no servís como padre. ¿Qué le puedes dar a tus hijos? Me hace sentir culpable también. ¿Qué le das a tus hijos? No le puedes comprar nada. Te piden una cosa y tenés que, vamos a ver. No le puedes comprar pequeñas cosas básicas, mínimas, y me hace sentir culpable. Y entonces eso me lleva al remordimiento, me lleva a la desesperación, al tormento. Señor, perdóname, le empiezo a decir, para que no me remuerda más la conciencia, porque de ahí te quita autoridad el enemigo. Y entonces ya no puedes hablar de la palabra, ya no puedes corregir, ya no puedes opinar, no puedes decir nada, porque te ató las manos en decir, si no servís ni para mantener a tu familia. ¿Hace cuánto te está manteniendo tu mujer? Entonces me hace sentir culpable. Y digo, a ver, ¿hace cuánto que no trabajo? ¿Hace cuánto que no tengo plata? Y empiezo a decir, es verdad, es verdad, es verdad. Y me lleva a la culpabilidad, culpabilidad, culpabilidad. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Y digo, ¿qué autoridad? Bueno, cuando crezcan, trabajen, van a tener lo suyo. Pero ¿con qué cara me van a curar? Me van a mirar, me van a decir, no me diste nada.
Entonces eso me entra a la cabeza, me duele, y entonces le empiezo a pedir perdón otra vez al Señor para que no me gane esos pensamientos de derrota, de remordimiento, porque no puedo hacer nada. Y en los maltratos también, en los maltratos, cuando tenía la edad de esta criatura, me acuerdo que lo castigué a Elías y lo metí en la pieza, vaya y le digo, pórtese bien, y lo metí en la pieza, lo encerré con la luz apagada. Y la criatura me decía, papá, por favor, tengo miedo, déjame salir. Y me remuerde la conciencia cada vez que me acuerdo de eso, cada vez que pienso en eso. Y entonces no es algo que trabaja así Satanás, actúa así. Y si no oro sobre esa dirección, me va a volver loco, nos vuelve locos. Y pienso que cada uno tiene unas cosas de estas que se acuerda de los daños emocionales que hicieron a sus parientes, hijos, hermanos, padre, madre. Creo que cada uno tenemos eso, y ahí es cuando entra Satanás y empieza a acusar. Por las noches mayormente viene ese pensamiento de culpabilidad, culpabilidad, culpabilidad. No servís para nada, sos una persona mala, sos una persona egoísta, sos una persona que solamente piensa en vos, sos un mal marido, un mal hermano, una mala mujer, un mal hijo, un mal padre, una mala madre. Esto es lo que hace Satanás para destruir nuestra mente y finalmente tomar decisiones totalmente erradas. Yo digo, mirando el caso de Judas, él quería dinero. Y yo perfectamente a veces digo, Señor, solamente que haga tu voluntad, Señor. Y me aflige mucho muchas veces la falta de dinero. Me aflige mucho. Y le pido al Señor, le pido al Señor, porque a veces tengo esa decisión, voy a buscar un trabajo aunque sea de 4 horas. Busco la faena, a ver cómo puedo hacer sin dejar esto. Pero yo sé que si dejo esto, al final me va a ir a atrapar totalmente en volver y me va a sacar del ministerio. Eso es lo que busca, y parece un pensamiento de engaño, que dice, yo lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer, pero voy a venir y voy a cumplir el ministerio. Mentira, porque te seca. Si la faena sabemos que te seca espiritualmente, que ya me había libertado el Señor de eso, ¿y por qué quiero volver al pasado? Es un dar un paso atrás. En mi caso, al menos, es un dar un paso atrás. ¿Cuántos años estoy viviendo, aunque sea apretadamente, pero por el poder del Señor? ¿Por qué no me va a dar la liberación total? Le estoy pidiendo al Señor, le estoy pidiendo convicción sobre este pecado para que no me torture ya la mente Satanás, porque nos hace sentir culpables. A mí me hace sentir culpable, y pienso en que en cada área a alguno de ustedes le debe hacer sentir culpable. Amén. Y dice acá también en 1 Samuel 4:16, 1 Samuel 4:16, 17 y 18. Este es el pecado de Elí es el afecto a los hijos, y dice así la palabra, 4:16. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciéndole, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que él, cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla y se desnucó y murió. Vemos acá la palabra, otro pecado. Y yo entendiendo esto, que sí tenía el afecto, sí le decía, pero no iba con la autoridad de Dios. A eso es lo que voy. Cuando no va con humillación le puede decir. Yo, por ejemplo, le puedo decir a Lemuel, vos tenés que dar la palabra así, 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 por decir algo, ¿no? Pero cuando no va con la autoridad de Dios, ¿por qué me va a hacer caso? Si no puedo expulsar al bloqueo, al enemigo de bloqueo que tiene él, para poder entenderlo. Entonces, a ver, entendí acá también que dice que le dieron la noticia que murieron sus hijos, pero este no fue el caso que lo llevó a la muerte, porque lo que lo llevó a la muerte, escuchen bien, uno puede resistir muchas veces
y digo, Dios nos libra a todos, la muerte de un hijo. Pero dice, aconteció, cuando hizo mención del arca de Dios, que habían perdido el arca de Dios, murió, cayó para atrás y murió, se desnucó. ¿Qué representa el arca de Dios? El arca de Dios representa su presencia misma. Y yo digo que cuando nos saca la presencia del Señor, se va la protección, eso lleva al espíritu de muerte. Digo en todo sentido, natural, espiritual. Pero espiritualmente comienza primero. Y después tanto delirio, tanta locura, que te tortura la mente justamente, te lleva a esas decisiones. Como entendiendo acá, hermano, el afecto fue una inducción a la muerte, a perder el arca de Dios. Porque yo digo, tal vez me esquino un pecado y el Señor me avisa. Ese pecado en sí tal vez no me lleva a la muerte, pero sí, por causa de ese pecado, el Señor me saca la presencia y ahí se agolpa al enemigo y me lleva a cometer una locura. Eso es lo que justamente representa el arca de Dios acá. Podemos soportar muchas cosas. Yo hasta ahora todavía puedo sobrellevar la muerte de mi padre, aunque siento culpas. Siento culpas que yo no puedo hacer nada. Ya no se puede hacer nada y digo, pero si me saca la presencia del Señor, en un momento me puede llevar a la depresión total y puedo llegar a cometer una locura. Por eso el humillarse. Me había llamado una tía mía de Paraguay, llorando, que había visto que yo me quitaba la vida a causa de que estaba muy deprimido. Que me encontraron ya muerto cuando entraron a la casa, estaba muerto yo. Y en sí yo le contaba que sí, que estaba muy deprimido, muy mal, le agradecía porque me contó la visión, pude orar un poco, pero es una cosa que el afecto sobre mi mamá me supera mucho. Eso me quiebra, me mata. Le digo al Señor que muchas veces no quiero vivir, pero también veo a mis hijos, digo, que me lleve rápido, digo, a ver, y calculo, a los 60 años, pero a los 60, ¿cuánto va a tener mi hija? 26 años, recién una chiquita. Y veo por el otro lado el tiempo, digo, tantos años sin mi mamá y digo, tengo que humillarme, tengo que pedir perdón, porque no soporto, muchas veces me siento solo, porque creo que era el único apoyo. La charla con mi mamá extraño mucho, creo que era con la única persona que estaba más tiempo. Y hoy ya me siento sin ese apoyo, no es lo mismo hablar de la palabra con otra persona que con ella. Y bueno, eso es lo que le tengo que pedir perdón al Señor también, porque estos remordimientos justamente me tocaba por eso el mensaje de la semana pasada, cuando tocaba una hermana y digo, Señor, este es mi pecado, este es mi pecado. Este es mi pecado, no importa, a veces soy capaz de hacer cualquier locura, ¿no? Por el afecto. Ayer cuando hubo un problema acá, un problemita de una persona que quería venir a hacer lío, yo salí para allá, cualquier cosa soy capaz de hacer. Digo, no voy a proteger mi vida, pero voy a proteger la vida de los demás. Son decisiones de locura, ¿no? Que en un momento te tomas así y digo, pero después me puse a reflexionar, eché la cabeza y digo, voy a perder yo, voy a perder la obra. Si me vienen visiones malas, que se puede cerrar este lugar, puede ser por acá, por allá, hacen hechicería. Y en un momento uno puede tomar una decisión de locura y comete esas cosas. Y digo, Dios me guarde, Dios me libre, porque es un espíritu que no puedo controlar, que me controla, la justicia propia, el querer proteger a todo lo que son mis seres queridos, el lugar. Y le pido perdón al Señor, le pido perdón para que el Señor me cambie el pensamiento, para que me dé ese espíritu de mansedumbre y para poder tomar decisiones
que traigan beneficio a mi vida espiritualmente, y si trae a mi vida, va a traer también a la congregación. Salmos 32, 3 al 5. Salmos 32, 3 al 5. Dice así la palabra: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo se iba decayendo por mi gemir todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor de verano, así me sentía decaer. Vemos acá la palabra: mientras no confesé mi pecado, mientras retuve, como lo hizo Judas, decayó mi cuerpo, mi alma. Esto representa el alma, el sentir. Iba decayendo por la queja, por el gemir, por el dolor. Y así me sentía decaer, dice en esta versión David. Entonces vemos que los dolores, el decaimiento viene por las malas decisiones, que en eso sentí remordimiento, y en eso es lo que te lleva a la muerte, al abandono natural y espiritual. Remordimiento que ya no hay vuelta atrás. Y tenemos que pedir perdón y tenemos que confesar: Señor, hice mal, erré, y no hay hombre, vuelvo a repetir, que siempre haga el bien y que nunca peque. Entonces, entregar el pecado, esos remordimientos, para que esa culpabilidad salga. Y como dice la palabra, que Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Entonces falta esa humillación, la entrega: Señor, perdóname, haceme libre de estos pensamientos que me están atormentando. Y dice acá en el 5: pero te confesé sin reservas mis pecados y mi maldad. Decidí confesar de mis pecados, y tú, Señor, perdonaste mis pecados, perdonaste mi maldad. O sea, confesé sin reservas, no me mezquiné nada. Confesé. Y solamente entiendo acá que el corazón arrepentido es el que recibe perdón, porque confiesa y se aparta. Y vemos que dice acá la palabra: y tú, Señor, perdonaste. Para que haya perdón, como lo decía en la semana, tiene que haber confesión de pecado. Dios no te va a perdonar nunca, o nunca te va a hacer libre de un pecado sin que se lo confieses. Entonces, para eso tiene que haber confesión. Primeramente el arrepentimiento para ver el perdón. Nunca va a haber un perdón sin que haya una persona arrepentida. Entonces, ahí nos enseña cuál es la manera de Dios. Primeramente, arrepentimiento para ver perdón de pecados. Y dice acá la palabra también en Juan 3:17. Juan 3:17 dice así: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él, dice. Para que sea salvo por Él. Entonces el Señor no permite los dolores, las equivocaciones, nuestros pecados, esos pensamientos que nos torturan para condenar. No, las equivocaciones son parte del camino donde aprendemos, donde nos perfeccionan, donde nos ponemos en la mano del alfarero, pero, como dice acá, sino para que sea salvo por Él. Entonces, viene una condena, pero la condena ¿quién es? De parte del enemigo. Y el que quiere salvar es nuestro Salvador, Jesucristo. Y dice en el 18: el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Y para esto hay que reconocer la condición. Necesito tu perdón, necesito un Salvador, porque no me puedo salvar solo. No puedo salir de mis pensamientos que me atormentan, pensamientos que me remuerden la conciencia. No puedo salir. Es un camino sin salida cuando sentí ese remordimiento en la mente. Entonces necesita ¿a quién? Un Salvador, un Salvador. Entonces, si yo creo en Jesucristo, le voy a entregar mi vida, le entrego mis pecados, le entrego eso que me remuerde la conciencia. Señor, necesito que me salve, porque no puedo salir solo, no puedo hacerlo solo, no puedo resolver mi vida solo. Necesito que me saque este pensamiento de remordimiento, que me remuerde la conciencia, que me remuerde todo el tiempo, me hace sentir culpable. Eso es lo que
hace Satanás, hermano. Pero para eso está el perdón. Para eso el Señor murió en la cruz. No para condenarnos, sino para darnos salvación, para hacernos libres. Dice la palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Y cuando tenés una mente, hermano, sin culpa, libre de esa culpa, es una mente que va a descansar. Mientras sienta la culpabilidad, el remordimiento, lo que hiciste mal, es porque no le estás confesando el pecado. Y ahí es cuando le tenés que entregar tus cargas para que pueda descansar de esa vida de tormento, de tortura, y para que no tome la misma decisión de Judas en este caso, de Aitofel, y vemos cómo fue el final también de Eli. Sino que el Señor quiere que le diga como el hijo pródigo: Señor, he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que quiere el Señor, para que haga la obra en nosotros y nos saque de esas cargas de tormento que tenemos en nuestra mente. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, y vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, van a repetir conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón, que me saque los pensamientos de remordimientos. Perdóname, Señor, necesito que descanse mi alma. Perdóname, Señor, porque esos pensamientos me traen aflicción, preocupaciones, culpabilidad. Necesito descansar. Perdóname, Señor, tú eres mi Salvador. Necesito que entres a mi vida. Perdóname, Señor, necesito tu perdón. Perdóname, Señor, quiero sentir ese descanso. Amén. Bendice